Este 7 de enero de 2024 ha perdido la vida uno de los futbolistas más importantes y representativos de todos los tiempos. Franz Beckenbauer, nacido el 11 de septiembre de 1945, se despide de este plano con 78 años cumplidos en su amada Múnich. Del Kaiser se pueden escribir enciclopedias sobre su legado en el balompié. Dejó improntada para siempre la posición de líbero, ese defensor con técnica y clase de sobra para no solo contener ataques, sino crearlos desde zona baja, pero también culminarlos como el mejor de los atacantes. Un genio del terreno de juego que se convirtió en el primer zaguero en conquistar un Balón de Oro en 1972 y repitiendo en 1974. Fue campeón de Europa con el Bayern hasta en 3 ocasiones, además de conquistar la Liga Alemana 4 veces. El video de hoy es un compilado de las 3 Copas del Mundo en las que guió a Die Mannschaft, haciéndose del trofeo en la edición del 74, esa que hospedó el país germano. Sabemos que Beckenbauer se merece un homenaje mucho más detallado, así que en próximos meses publicaremos un documental de su trayectoria, para desgranar y tratar de entender cómo es que un muchacho nacido al final de la guerra pudo marcar el fútbol de todo un planeta. Descansa en paz, genio. En el sector 2 el poderío estuvo con los alemanes, que le atascaron un 5-0 a Suiza, con 2 de Beckenbauer, y un 2-1 a España, la campeona de Europa en el 64, y la decepción en el 66. Los únicos que le plantaron cara a los germanos fueron los argentinos, que consiguieron empatarles a 0 y avanzaron en segundo lugar, por diferencia de goles. En donde la polémica se atascó hasta desbordar todos los límites aceptables, fue en los choques de Alemania contra Uruguay e Inglaterra ante Argentina. En el primer juego el árbitro fue inglés y en el segundo fue alemán, con lo que gorgotearon los rumores sobre la inclinación de la FIFA, que no podía soportar que el título se volviera a marchar al continente americano. El árbitro James Finney no señaló una mano más que clara sobre la puerta alemana y luego expulsó a 2 uruguayos, por lo que la Mannschaft tuvo nulos problemas para golear 4-0 a la Celeste en el campo de Goodison Park de Liverpool. A pesar de contar con el fantástico Lev Yashin, los soviéticos no pudieron hacerle frente a Alemania Federal, que hizo 2 goles al 43 y al 67, recibiendo nomás 1-2 del final, por lo que avanzó al juego por el título. En 65 años, Alemania nunca había podido derrotar a Inglaterra, pero en el escenario más elevado de todos, cualquier cosa podía suceder, y vaya que así fue. Apenas 12 minutos pasaron cuando Haller abrió el marcador con un tiro cruzado que venció a Gordon Banks. Vestido de rojo, Geoff Hurst picó la pelota con un martillazo tremendo y empató los cartones. Igualmente a 12 minutos, pero del silbatazo final, nuestro viejo conocido Martin Stanford Peters afinó la puntería y empujó la pelota, casi que firmando el título. No obstante, el partido continuó en su ida y vuelta, enmarcado por la lluvia londinense. Cuando la orilla se veía a pocos segundos de distancia, Wolfgang Weber sacó lo más alemán de su alma y se barrió para finalizar una jugada repleta de rebotes dentro del área británica, justo al minuto 90. Pero cuando parecía que toda la locura se había terminado, el 10 vestido de rojo volvió a patearla de gajos, abollando el travesaño y rebotando directo en la línea. Otro personaje que ya ha sido nombrado en esta serie, el árbitro sueco Gottfried Denst, consultó con el soviético Tofik Bakramov, quien muy seguro de su respuesta le dijo que sí, que la pelota había rebasado la línea de cal. La imagen parece clara e indica que no fue así, aunque en ese momento no había repeticiones, ni mucho menos VAR, para ayudar a los referees. Hurst quiso borrar la escena de la memoria colectiva con un trayazo de zurda, pero ni el contundente 4-2 cayó a la prensa internacional. El gol fantasma de Wembley perseguirá por siempre a los ingleses, a los inventores del deporte reglamentado, esos que solo han podido ganar una Copa del Mundo, y lo hicieron en casa, envueltos en la polémica más importante. La reedición de la última final también fue una exhibición de fútbol de 14 quilates, disfrutada por 23,000 espectadores en el Nou Camp de León. Alan Mullery se adelantó a su marca por carril derecho y empujó el gran pase de Francis Lee. En el segundo lapso se dejó ver otro viejo amigo de los mexicanos. Martin Stanford Peters también fue veloz y puso el 2-0 que pareció una losa pesadísima. Pero como aprendimos en nuestro capítulo del Mundial de 1954, los alemanes saben responder aún en sus peores momentos, por lo que se encendieron. Mientras Mullery se dolía de un balonazo en los testículos, Franz Beckenbauer arrastró la bola y después de abrirse un espacio le metió el derechazo, colocando el primero de los suyos por debajo de Banks. Los germanos se salvaron del tercero inglés y poquito después Uwe Seeler la incrustó con toda la calvicie, prácticamente de espaldas a la portería. Esto amilanó muchísimo la fe de Inglaterra, que llegó al tiempo suplementario sin ganas de llevarse el triunfo.
Animados enérgicamente por los guanajuatenses que querían ver caer a Inglaterra, Beckenbauer y compañía adelantaron las líneas con bayoneta calada. Grabowski, fresco por ser sustituto, envió un centro hacia Lohr, que se la regaló todita al torpedo, para que anotara el octavo de sus goles en la competencia. Una remontada generosa, como un plato de mole con arroz que se sirve en las bodas mexicanas, esas en las que te invitan aunque no te conozcan. Lástima que Inglaterra no lo supo entender, porque de haber sido un poco más amistosa, se habría ganado el cariño incondicional de la gente leonesa. El cuento de este larguísimo documental no podría estar completo si no le dedicáramos un pedazo importante al juego más emocionante del Mundial México 1970. Alemania e Italia se reencontraban después de su empate a ceros en Chile 62, buscando un pase al partido definitivo. El Estadio Azteca y sus 102.444 asistentes presenciaron el partido del siglo, mote que fue merecedor de una placa fuera del inmueble, que se puede visitar todavía. Curiosamente, los primeros 89 minutos no fueron lo más importante. Los azules inauguraron el marcador apenas al 8 de juego, con una pared casi involuntaria que Boniceña convirtió en gol. En algún momento del segundo tiempo, el Kaiser se resintió del hombro derecho y cuidaba no moverlo de más, pero finalmente sus doctores le colocaron un cabestrillo improvisado que inmovilizó su brazo. Alemania ya no tenía cambios y su número 4 no iba a dejar abandonados a sus compañeros. Un crack en toda la extensión de la palabra. A pesar de que ambas selecciones contaron con diversas chances de hacer otro más, tuvo que esperar la Mannschaft hasta el último de los segundos. Antes de eso, Albertossi se había encumbrado, pero en una ridícula se quedó a unos pocos pastos de autoapuñalarse, salvando in extremis. Eso sí, no asomó ni las orejas cuando Schnellinger quedó solito dentro del área chica y a placer empujó el balón que empataba a unos, cuando quedaba nada en el reloj. El tiempo extra fue tan espectacular que jamás se le podrá hacer justicia con un resumen corto, por lo que te invito a que un día observes completos esos 30 minutos y quedes extasiado de fútbol. Igualmente haré mi mejor esfuerzo en los próximos renglones. Gerd Müller dio la vuelta cuando el catenacho se rompió en dos y nomás la tocó con la puntita. La defensa alemana no se quiso quedar atrás en la vitrina de fallas, regalándole a Tarcisio Burnić el segundo de los empates. Luigi Riva habló con su negro botín izquierdo, controlando, recortando y finalizando en 3 tiempos, la misma cantidad de goles italianos. Como si las emociones no hubieran extasiado lo suficiente a los chilangos presentes, el deporte le regaló al chiquito Müller su 10º y último gol, esta vez con la cabeza, casi pegado a la raya de Albertossi. No le alcanzó para que su equipo llegara a la final, pero sí para conquistar el campeonato de goleo. Corrieron exactamente 67 segundos para que Italia, empezando desde el punto de en medio, anotara el 7º tanto de una tarde dorada, de orgasmo futbolístico, que pintó de gloria eterna el empastado del Estadio Azteca, catedral del fútbol mundial. Entonces Alemania quedó relegada a jugar por el tercer lugar contra la otra campeona eliminada, Uruguay. Esa consolación sí se la pudieron llevar los germanos, gracias al zurdazo de Wolfgang Overath que Mazurkiewicz rozó, pero no sacó. La 10ª Copa del Mundo arrancó el 14 de junio sobre tierras berlinesas. Los anfitriones hicieron valer su poderío sobre los chilenos con un tremendo zapatazo de Paul Breitner. Ese día por fin se estrenó la tarjeta roja en el máximo campeonato. Fue Carlos Caselli, autor del golazo contra México un año atrás, luego de que tomara venganza inmediata de otro patadón de Bertie Vogts, que también debió ser expulsado. Ponemos especial atención en el duelo entre la Alemania democrática y la roja, que pudo decantarse a favor de los sudamericanos, pero los travesaños impidieron la victoria. Los orientales se adelantaron con gol de Martin Hoffmann y Chile solo pudo rescatar el empate gracias a una buenísima asistencia de Carlos Reynoso. La selección andina contaba con 4 representantes de nuestro fútbol: Alberto Quintano de Cruz Azul, Juan Rodríguez del Atlético Español, Osvaldo el Pata Bendita Castro y el ya mencionado Reynoso, ambos del América. Otro de los interesantes duelos se dio sobre la cancha anegada del Estadio Olímpico entre Australia y Chile. Ese día no hubo muchas acciones por destacar, más allá del cabezazo pleno que falló el maestro dentro del área chica. La nota del día fue la invasión de algunos exiliados chilenos, que se manifestaron en contra de la dictadura de Pinochet. Aunque claro, no hubo encuentro más importante que el de las dos Alemanias. No olvidar que la democrática se estrenaba en mundiales y la federal ya había sido campeona en 1954. Ambas se encontraban calificadas a la siguiente ronda y solo se peleaban el liderato de grupo. Otra vez entraron al campo un par de manifestantes, aunque ellos con la bandera de Alemania Oriental en llamas. El cotejo fue bastante aburrido hasta los últimos minutos. Jürgen Sparwasser fue el autor de un histórico gol que entró por el ángulo de la portería,
e inspiró unas palabras eternas del futbolista. Si en mi lápida pusieran Hamburgo 1974, todos sabrían quién yace debajo. En el grupo B, Suecia y Yugoslavia simplemente no fueron rivales de Polonia y Alemania Federal. Gerd Müller, máximo romperredes en 1970, apenas se pudo estrenar en la victoria sobre los yugoslavos. Por su parte, el casi calvo Lato anotó su quinto y sexto gol ante los dos equipos débiles, acercando a los suyos al primer puesto. Los organizadores de la fiesta también despacharon a Suecia 4-2, reconfirmándose como serios candidatos a levantar el nuevecito trofeo. El último partido del grupo fue entre Polonia y Alemania Federal, cargado de un peso muy importante por el triste recuerdo del holocausto ocurrido pocos años atrás. Si querían llegar a la final por el título, los polacos tenían que ganar sí o sí, mientras que a los germanos les bastaba el empate, gracias a su diferencia de goles. La cancha era un absoluto potrero debido al inclemente temporal, y la pelota no podía ni rodar a gusto. Lo más cercano para Lato fue un zapatazo de libre directo que expulsó Sepp Maier. En el segundo tiempo, Wolfgang Hoverath hizo una faena dentro del área y fue derribado, pero el inmenso de Tomaszewski volvió a hacer de las suyas bajo los 3 palos. Lamentablemente, el cuento de la Cenicienta de 1974 llegó a su final por culpa del torpedo Müller, que reventó las redes polacas, y luego Maier, que cerca del pitido se lanzó para una de las atajadas más impresionantes de todos los 10 mundiales que se habían jugado hasta entonces, a solo unos cuantos centímetros de distancia. Ajax contra Bayern Múnich, Johan Cruyff contra Franz Beckenbauer, Países Bajos contra Alemania. Rezaban los titulares del 7 de julio de 1974. Bajo el nublado cielo del Estadio Olímpico de Múnich se veían de frente 2 generaciones de jugadores todopoderosos que buscarían la gloria mundial ante la mirada de 75.200 expectantes aficionados al deporte más hermoso de todos. Pocos se atrevían a encontrar un favorito, pues ambas selecciones eran consideradas potencias setenteras y su nivel de juego había sido demoledor durante toda la competición. Bajo la imparcialidad del inglés John Taylor en el centro y el mexicano González Archundia en la banda, los dirigidos por Rinus Michel y Helmut Schön se dispusieron a concluir el campeonato del mundo. No corrieron ni 2 minutos cuando el habilidoso número 14 lo derribaron entrando al área, y el de negro pitó el penal. El que se encargó de cobrarlo fue Neskens, engañando con potencia a Maier. A partir de ese momento, Alemania se encargó de contener el juego neerlandés, intentando acercarse con el impulso de la gente. Fue al 24 cuando llegó un penal algo discutible, pero que Paul Breitner no se puso a reflexionar, y con la diestra clavó el Telstar. Con el mediocampo alemán bien trabajado y cubierto, la naranja mecánica no podía ejecutar su fútbol total, siendo su portero Jan Youngblood la figura en el fondo, además de que el árbitro estaba dejando jugar a pesar de los golpes. Beckenbauer quiso hacer una a la altura de su genialidad, solo que el de amarillo se la negó. Luego Cruyff se quedó con las ganas de que se la devolvieran, y el torpedo ya no perdonó, casi en la línea del área chica. El pitido intermedio dejó una imagen para el recuerdo, con el táctico Cruyff quejándose en la media cancha con el nazareno, que no tardó en sacarle la amonestación. Al volver del descanso, Rainer Bonhoff debió finiquitar el mundial, pero su gesto explicó hacia dónde se fue el cabezazo. Sepp Maier salió muy mal a cortar, y Breitner tuvo que rescatar sobre la raya, mientras que Willem van Henegem se lanzó como pudo, pero no le dio fuerza. El que sí se puso durísimo fue el abdomen de Maier, que cubrió extraordinario su primer poste y expulsó el cañonazo que lanzó Neskens. A 15 del final, Johnny Rep se perdió la que parecía igualarlo todo, y luego el mismo pelilargo cruzó de más, enojándose con los que no cerraron la pinza. Todavía el desastroso árbitro le perdonó un penalti clarísimo a los Países Bajos, pero nada de la magia de sus 11 tulipanes fue suficiente para derrotar a la máquina de fútbol alemana, que esperó 20 años para convertirse en la nueva bicampeona del orbe. En el D era muy complicado no clasificarse, porque uno de los participantes eran los novatos Emiratos Árabes Unidos, que tuvieron debut y despedida. Primero cayeron con la jacarandosa Colombia, en un duelo ganado con los tantos de Bernardo Redín y el genio del pibe Valderrama. Por cierto que ese uniforme rojo es de los más queridos en la tierra del café. Alemania todavía era dirigida por Beckenbauer y contaba con una de las alineaciones más poderosas de su historia, además de una indumentaria espectacular que rompía con los estándares de la época, colocando los colores de su bandera en un arreglo geométrico inolvidable. Por cierto que Adidas la reeditó para Rusia 2018, aunque a los germanos no les fue nada bien. En su presentación hicieron pedazos a Yugoslavia, con 2 de Lothar Matthäus en su tercer mundial, uno de Klinsmann y otro de Müller. El de los azules lo anotó Davor Josic. El mismo Davor sorprendió a los sudamericanos con una bajada de pecho y derechazo exquisito para batir a Higuita, quien supo detener un penal a 10 del final, pero ni eso fue suficiente. Los teutones continuaron demostrando el poderío sobre la débil selección de EAU, embutiéndoles por la garganta un 5-1. También perdieron por goleada con Yugoslavia, aunque solo les pudieron cascar un 4-1.
El verdadero gran partido ocurrió en el barrio de San Siro. La RDA se volcaba encima de la alegre Colombia, haciendo figura al portero de la enorme cabellera. No obstante, el pibe derramó toda su magia, pero su compañero Fajardo se apuntó el oso de su vida. El otro crack, de nombre Freddy y de apellido Rincón, también se lució por la banda izquierda, entregándola a Carlos Estrada, que cabeceó lo más feo que pudo. Después los europeos bajaron al de la cabellera encrespada, porque no le entendían a sus dribles, y Lionel Álvarez los ajustició. En la segunda mitad de Estrada volvió a tener en sus pies la gloria, solo que Bodo Illner se la arrebató. A pesar de que los sudamericanos eran mejores sobre el césped, Mateus casi es el primero, chocando con el larguero, y luego Müller dejó su marca en el camino, pero disparó abierto. Alemania no sabe perdonar. A solo 2 minutos del fin del reglamentario, nuestro viejo conocido Pierre Littbarski aprovechó la filtrada y con la zurda batió a Higuita. Sin embargo, Carlos Alberto Valderrama Palacio, en su calidad de capitán y máxima figura del fútbol colombiano, levantó la cara de sus 10 compañeros, arrancando él mismo la jugada con sabor a cumbia y olor a patacón, que terminó con un pase profundo hacia Rincón. El jugador del América de Cali entró calmo al área, cerró los ojos y con fe tocó por debajo del portero, para luego salir corriendo a celebrar con éxtasis y dejar esta fotografía, tomada por un compatriota que ya se iba triste del campo, pues el reloj indicaba el 90+3. Tristemente, el gran Freddy falleció el pasado mes de abril, luego de un accidente de tránsito. Que descanse en paz. Además, se tenía que sumar la presencia de Lothar Matthäus, Andreas Brehme y Jürgen Klinsmann, todos ellos jugadores del Inter de Milán. Por su parte, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Marco Van Basten eran futbolistas del Milan. Básicamente, eso fue el clásico de la Madonnina, vestido con otros colores, pero jugado en el estadio que a veces se llama Giuseppe Meazza y a veces San Siro, dependiendo del local. Es por ello que esta llave, que también reeditaba la final del Mundial del 74, apestaba a revancha de unos y de otros. Para no salirse del guión del torneo, ambas escuadras sacaron a relucir todo el fútbol europeo de sus corazones, repartiendo patadas en cualquier punto del campo. Aaron Winter fue el primero en devorarse una clarísima con la cabeza, poquito antes de que Frank Rijkaard le recetara tremendo patadón a Rudy Müller, pero no le alcanzó a conectar del todo. El neerlandés recibió la amarilla y terminó muy molesto, así que no se le ocurrió otra cosa que escupir en la cabellera al germano, para luego intercambiar unas bonitas palabras. El ciego del árbitro amonestó al 9 alemán, que ya muy enchilado se le fue encima al arquero rival en cuestión de segundos. Enseguida se armó la melee y en la Serena ahora expulsó a Müller, quien ya se marchaba resignado, cuando el futuro entrenador del Barça le volvió a escupir por detrás. Un gañán, que también se fue con la roja en la espalda, aunque no por los 2 gargajos, eso es un hecho. Por cierto que apenas corría el minuto 22. Tuvo que pasar media hora, con todo y descanso, para que Klinsmann abriera el marcador, con un apretado toque de izquierda. Después de otros 40 minutos de mucha pelea sobre el césped, Brehme se sacó del sombrero un conejo con forma de rosca, que voló en dirección al segundo poste y batió a Hans van Breukelen. Todavía la naranja mecánica clavó un penal a nombre de Ronald Koeman, pero no les dio tiempo para más y tuvieron que abandonar el Mundial de Italia. Como dato de color, Müller y Rijkaard hicieron las paces, tanto que participaron de una campaña por una marca de mantequilla y fueron captados desayunando juntos. ¡Qué lindos! Checoslovaquia y Alemania Federal se esforzaron un pelito más, pero la única diferencia fue la faltita sobre Klinsmann, que el 3 Copas Matthäus mandó al fondo con furia germánica. Por 9ª ocasión, en 14 mundiales, los albinegros estarían entre los 4 mejores del planeta Tierra. Su rival salió del duelo en Turín un día más tarde. Alemania e Inglaterra se reencontraban en una Copa del Mundo. Recordemos que su primer duelo fue en extremo polémico, en aquella final del 66, donde un gol fantasma le dio su única estrella a los de la isla. Después Alemania venció en el tiempo extra de los cuartos de final de México 70, y en la ronda de grupos de España 82 se empataron a ceros. Entonces el clásico choque también apestaba a que alguien se quedaría con el sufrimiento atorado. Los casi siempre de blanco cedieron, por lo que vistieron con el alternativo verde. Inglaterra arrancó con disparo de loco Gascoigne, que iba para afuera. Müller regresó de la suspensión, ya con el cabello limpio de gargajos, aunque poco aportó en la primera mitad. Illner sacó este hermoso intento, lástima que ya se había marcado infracción. Shilton también hizo de roca sus guantes, en una y en 2 ocasiones. En el complemento la RFA apretó por todos lados, consiguiendo su premio tras la falta sobre Hassler. Andreas Brehme disparó luego del acomodo, y ese balón fue desviado por Paul Parker, quien sin querer techó a su portero al minuto 60. Poco le importó al equipo de los 3 Leones, que se fue para adelante, metiendo a Alemania en su área. Una tras otra se acumularon las de peligro, hasta que el propio Parker trazó larguísimo hacia Lineker, que aprovechó la revoltura color verde para acomodarse con el muslo y definir como gran centro delantero. El tiempo suplementario dejó ver un atajadón de Shilton ante el cabezazo de Klinsmann y una falla increíble del mismo número 18. Pero el que más se acercó fue nuestro amigo Chris Waddle, quien de izquierda se estrelló con la base del poste. Los ingleses dispararon y dispararon sin cansarse,
Inglaterra debió ganar ese partido, pero el arbitraje se dejó llevar por la velocidad de la jugada y la bandera indicó una muy equivocada posición adelantada. Shilton protegió su mar con otro vuelo seguro, e Ilner no se quiso confiar del otro lado, pero dio el balón al vertical de Buchwald, que marcó el final del partido. Otra nueva definición en penales apuntó para Italia 90. Fue idéntica al juego anterior. Lineker marcó seguido de Brehm y de Bresley. Lothar Matthäus no tuvo inconvenientes para mandarla hasta el fondo, pero Platt fue el último inglés que pudo festejar, aunque se quedó a nada de fallar. Karl-Heinz Riedel también clavó su penal, y el primero de dos jugadores que se quedaron marcados fue Stuart Pearce, quien optó por la fuerza y no le salió. Olaf Thon tocó pegado al palo, venciendo a Shilton, y el punto final fue por culpa del nombre que no vas a olvidar después de este video, el señor Chris Waddle. Alemania Federal conquistaba Italia, sumando su tercera final consecutiva. En 1982 y 1986 no les alcanzó para levantar el dorado trofeo, pero en 1990, el segundo país más ganador de todos, regresó al lugar que se merece, su inmenso historial. El segundo mundial italiano finalizó el 8 de julio de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma. Fue a 223 kilómetros de Nápoles, donde se dio la rotura definitiva de Diego Maradona con el pueblo de Italia, que abucheó con dureza el himno argentino, y el hijo pródigo no se los perdonó jamás. Por primera y hasta ahora única vez en la historia, se repetía la final del mundial anterior, aunque las diferencias de nivel entre unos y otros eran absolutamente inversas, como seguro recordarás de nuestro episodio del 86. El árbitro Edgardo Codesal pitaría esa final envuelto en la bandera mexicana, país que lo acogió desde 1980 y al que representó en el 90, a pesar de haber nacido en Uruguay. Codesal sonaba duro para ser el central de este juego desde hacía varios días, luego de sus buenos arbitrajes en el Italia contra Estados Unidos y en el Camerún contra Inglaterra. En total había concedido 4 penales. Ese día te encierran en tu habitación y te cortan los teléfonos. Simplemente no hay salida. Ha contado años después. Importante dato, pues Maradona y su equipo consideraban que la FIFA estaba en clara persecución en su contra, acusando a Julio Grondona, entonces presidente de la Federación Argentina, de entregarlos por no pelear la designación de Codesal. Entregados nunca. Usted a mí no me va a decir qué hacer dentro de la cancha, le dijo el Diego a Grondona cuando este le mencionó que hasta ahí habían llegado, previo a la final. Con todo este coraje en los espíritus sudamericanos arrancó el partido. En corto Alemania falló con el bocajarro de Buller. Apenas al 5 Codesal ya se estaba comiendo 2000 reclamos, que respondió con la amarilla de Sotti. Mientras tanto Alemania demostró que para esta edición eran mucho más que los vestidos de azul, inclinando la balanza hasta hacerla rozar con el suelo, pero sin concretar ninguna importante en toda la primera mitad, que les perteneció de pe a pa. El Cebollita tuvo este tiro libre que sacó por encima, enardeciendo la grada. Así se diluyó la primera mitad y comenzó la segunda. Littbarski se quedó cerca del poste derecho antes de que Thomas Berthold se comiera uno de cabeza y Buller uno con la derecha. Al 10 le estaban atizando gacho, pero la verdad es que Codesal lo cuidó. Al 57 Goicoechea se lanzó sobre Klaus Augenthaler en una que bien se pudo marcar como tiro penal, que se dejó pasar. Breme también tuvo el gol de volea, solo que el arquero le tapó. La que no pudo perdonar el uruguayo mexicano fue la plancha de Monzón, por lo que de primera lo mandó a bañar y ahora sí ni le reclamaron. Fue entonces que llegó el momento más álgido del Mundial de Italia 1990. Rudi Buller entraba al área persiguiendo una filtrada de Lothar, y al sentir el toque de Sensini se fue al suelo. Edgardo Codesal decidió que era el momento de silbar su quinto penal de torneo, entregándole a Alemania el campeonato al minuto 83. El nazareno sostiene al día de hoy que estuvo bien marcado. Los alemanes han declarado que probablemente no fue falta, pero que el de Goicoechea ya había sido perdonado, mientras que los argentinos se arrancan los pelos desde hace 32 años, insistiendo que el representante de la CONCACAF les robó flagrantemente. Ninguna de sus insistentes palabras hizo mella en el árbitro, ni mucho menos en Andreas Brehme, que de pie derecho venció al atajador por antonomasia y ganó el trofeo FIFA para su país. Alemania conquistaba su tercera Copa del Mundo en territorio italiano, después de 20 largos años. Luego de Mario Zagallo, Franz Beckenbauer se convirtió en el segundo hombre en ganar el torneo como jugador y como entrenador. Y para buena fortuna alemana, esa fue la última vez que lo harían como un país dividido. Y pasarían otros 24 veranos para que la volvieran a ganar, también contra una Argentina color azul rey. Desafortunadamente el campeonato, que fue tan bien organizado por Italia, será recordado como uno de los peores de la historia. El promedio de 2.21 goles por partido es el más bajo de todos los tiempos, aunque Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se quedaron muy cerquita. La violencia de los hooligans poco existió, pero sobre el césped los jugadores se encargaron de enfangar el espectáculo con 16 tarjetas rojas, el número más alto hasta entonces. Definitivamente el de 1990 no genera tan gratos recuerdos en una buena parte de la afición futbolera.